nueva mesa redonda. Hoy hablaremos sobre crímenes de odio motivados por religión. Un tema difícil pero necesario. Analizaremos estos casos mediante menos conocidos y conversaremos sobre cómo estos actos impactan a comunidades enteras. Me acompaña a mi lado derecho Mateo y a mi lado izquierdo Yair. Comencemos. Para empezar, un crimen de odio es un acto violento motivado por prejuicio hacia una característica de la víctima, raza, religión o orientación sexual, entre otras. La clave es la intención de atacar a un grupo, no solo a una persona. Sí, y aunque solemos escuchar muchos casos grandes en noticias o en el internet, a veces ciertos ataques o ciertos casos suelen pasar desapercibidos, especialmente si están relacionados con la religión. Y lo más importante es que estos ataques buscan infundir miedo en toda una comunidad. No son hechos aislados, tienen un impacto simbólico. Por eso es tan necesario visualizar y hablaremos de estos sucesos. Hoy revisaremos casos menos conocidos para comprender mejor este problema. Presentaremos el caso 1, que es conocido como el templo de Sikh de Oak Creek. Un supremacista blanco atacó un templo Sikh en Wisconsin durante un servicio dominical. Murieron 6 personas y varios más resultaron heridos. Muchos prejuicios contra esta comunidad surgían por ignorancia, como confundir el sijismo con otras religiones solo por la vestimenta. Caso 2. Ataque a cristianos coptos en Egipto. Un autobús con familias cristianas coptas fue emboscado. Murieron 29 personas y lo trágico es que iban camino a un monasterio para una actividad religiosa familiar, que es algo que no debe pasar desapercibido, ya que aunque son casos muy pequeños, que ya se mencionó, son casos que a veces suelen ser ignorados y no deberían ser. Ok, proseguimos con el caso 3. Comunidad judía en Kansas City, 2014. Un ex líder de un grupo neonazi abrió fuego en un centro comunitario judío. Lo más impactante es que las víctimas ni siquiera eran judías, mostrando que estos crímenes buscan atacar símbolos. En todas vemos un patrón: la deshumanización del otro. Se construye la idea de que cierto grupo religioso es una amenaza. Cuando esa idea se repite, la violencia parece justificada para algunos. Desde la psicología social, esto se explica por la construcción de identidades enemigas, como un grupo es etiquetado como peligroso, inferior o invasor. Ciertos sectores comienzan a verlo como un legítimo objetivo. Claro, cuando estos hechos no se visualizan, la sociedad no disminuye, no dimensiona su gravedad y la víctima queda aislada. Y también permite que al agresor piense que la sociedad lo respalda o que su acto pasará desapercibido. Hablar de estos casos ya es una forma de prevención. Para el caso 4 fue una violencia contra los musulmanes en Quebec, que pasó en 2007. En una mezquita durante la oración, un hombre abrió fuego y mató a 6 personas. Este caso revivió el debate sobre islamofobia en países considerados seguros. Proseguiremos con opiniones sobre estos casos que le hemos hablado. Empecemos con la opinión de mi compañero Mateo, el cual nos dará una breve reflexión y su opinión sobre todo lo que se ha visto y él cómo lo ha experimentado. Tal vez nosotros desde nuestro punto de vista lo hemos experimentado con familia o con nuestros amigos. Sí, desde mi punto de vista, la verdad esto es algo muy malo que no se debe pasar desapercibido. Es algo que está muy presente en toda la sociedad, tal vez no tanto como hace muchos años, pero que sigue afectando a muchas personas. Es algo que ha afectado a familiares. En este caso, ciertos familiares son de la religión cristiana y se han visto
ciertamente rechazados en ciertos aspectos de trabajo, de escuela o de comunidad, que es algo que está muy mal porque no debería serlo, no deberíamos vernos afectados solo por quiénes somos, cómo nos vemos o en qué creemos. Entonces siento que es algo muy malo, que poco a poco ha ido cambiando, pero que debería terminar de cambiar para que nadie sea considerado diferente a pesar de nada. Ahora pasaremos con la opinión de mi siguiente compañero. Él nos explicará cómo ve desde su punto de vista este tipo de abusos que tiene la sociedad contra los diferentes tipos de religiones. Obviamente esto se ha remontado desde tiempos antiguos, que hasta una persona por saber contar se le quemaba. Así que dime, Alexander, ¿qué opinas sobre este tipo de sucesos? Mi opinión sobre este tipo de sucesos, la verdad, es algo lamentable. Desde los tiempos remotos siempre se ha discriminado, ya sea por etnia, raza o religión. En el caso de los musulmanes, por los atentados que ocurrieron hace años, han sido víctimas de bastante acoso, y al igual por su color de piel, su forma de hablar. Ha sido un caso bastante polémico, la verdad. En mi opinión, por más que se intente cambiar, va a ser un poco complicado, pero creo firmemente en que en algún momento podrá pasar. La sociedad nos ha dicho que hemos evolucionado, pero realmente esto es así. Queramos o no, las personas, por su color de piel, dicho mi compañero, su color de piel, su religión, o tan solo por el país donde vienen, se le ha puesto una etiqueta sobre que a los musulmanes los etiquetan con lo que son los terrorismos. A los negros, básicamente, nos han dado podemos decir que eso ha sido más normalizado y eso está muy bien. Antes podemos decir que ellos eran esclavizados y ahora hay derechos que los respaldan. Estos que hacen que ellos tengan voz, tengan voto en su país, sea donde sea que estén. A pesar de esto, a pesar de todos los derechos, a pesar de todos los cambios, algo que sí he notado es que a pesar de todas esas cosas que se mencionan que hay actualmente que no se habían en el pasado, muchas no son totalmente presentes. Por ejemplo, en el caso del color de piel, ha habido muchos casos en redes sociales de personas siendo atacadas solo por el color de piel o solo por estereotipos de su raza o color. De los más sonados, por ejemplo, es en Estados Unidos, de las personas que atacan a los afroamericanos o atacan a los mexicanos solo por ser de otras razas, por sentirse superiores como estadounidenses. U otro caso, más viéndolo desde el caso de la religión, de los casos más sonados, que es el caso de la Segunda Guerra Mundial y los nazis, que fue un caso muy sonado y es un caso muy delicado actualmente, pero fue un caso de odio muy grande que no tenía que ver necesariamente con la religión, sino en general con las opiniones, con los gustos, con las razas, con sus formas de pensar, que es algo que aunque actualmente dudo que pueda volver a pasar, pero sí se siguen demostrando esas actitudes racistas, esas actitudes clasistas, esas actitudes de separar a ciertas personas de otras solo por cómo son o por cómo actúan, que es algo que aunque ha ido cambiando poco a poco, en realidad ha ido cambiando muy poco y necesitamos que todo esto cambie más drásticamente, ¿no? Pero al final de todo lo que necesitamos hacer es como sociedad no solo resignarnos a admitir que está habiendo un cambio, sino a participar en él, a participar y a tratar de que estos cambios se vean presentes. No podemos solo decir que está pasando un cambio y no hacer algo para que realmente lo sea. No podemos decir que está habiendo menos racismo, que está habiendo menos clasismo, cuando nosotros seguimos rechazando ciertas clases o a ciertas personas solo por ser como son. Para terminar este podcast, queremos agradecer a mi compañero y a mi compañero por la conversación tan necesaria, ya que los crímenes de odio no solo han atacado vidas, sino también identidades y comunidades. Por eso es importante informarnos y visibilizar como una forma de resistencia. Gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Como dijo mi ex, hasta aquí la dejamos.